Consideración 30, de la oración. Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Lucas 11, 9-10. Punto 1. No solo en estos, sino en otros muchos lugares del Antiguo y Nuevo Testamento promete Dios oír a los que se encomiendan a Él. Clama a mí, y te oiré. Invócame, y te libraré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pediréis lo que quisiereis, y se os otorgará. Y otros varios textos semejantes. La oración es una, dice Teodoreto, y, sin embargo, puede alcanzarnos todas las cosas, pues, como afirma San Bernardo, el Señor nos da, o lo que pedimos en la oración, u otra gracia para nosotros más conveniente. Por esa razón, el profeta nos mueve a que oremos, asegurándonos que el Señor es todo misericordia para cuantos le invocan y acuden a Él. Y todavía con más eficacia nos exhorta el apóstol Santiago, diciéndonos que cuando rogamos a Dios nos concede más de lo que pedimos, sin reprocharnos las ofensas que le hemos hecho. Parece que, al oír nuestra oración, olvidan nuestras culpas. San Juan Clímaco dice que la oración hace, en cierto modo, violencia a Dios, y le fuerza a que nos conceda lo que le pidamos. Fuerza, escribe Tertuliano, que es muy grata al Señor y que la desea de nosotros, pues, como dice San Agustín, mayores deseos tiene Dios de darnos bienes que nosotros de recibirlos, porque Dios, por su naturaleza, es la bondad infinita, según observa San León, y se complace siempre en comunicarnos sus bienes. Dice Santa María Magdalena de Paz y que Dios queda, en cierto modo, obligado con el alma que le ruega, porque ella misma ofrece así ocasión de que el Señor satisfaga su deseo de dispensarnos gracias y favores. Y David decía que esta bondad del Señor, al oírnos y complacernos cuando le dirigimos nuestras súplicas, le demostraba que Él era el verdadero Dios. Sin razón se quejan algunos de que no hayan propicio a Dios, advierte San Bernardo, pero con mayor motivo se lamenta el Señor de que muchos le ofenden dejando de acudir a Él para pedirle gracias. Por eso nuestro Redentor dijo a sus discípulos, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo, o sea, no os quejéis de mí si no sois plenamente felices, quejaos de vosotros mismos que no me habéis pedido las gracias que os tengo preparadas. Pedid, pues, y quedaréis contentos. Los antiguos monjes afirmaban que no hay ejercicio más provechoso para alcanzar la salvación que la oración continua, diciendo, auxiliadme, Señor. Deus in adjutorium meum intende. Y el venerable padre Señeri refiere de sí mismo que solía en sus meditaciones conceder largo espacio a los piadosos afectos, pero que después, persuadido de la gran eficacia de la oración, procuraba emplear en las súplicas la mayor parte del tiempo. Hagamos siempre lo mismo, porque nuestro Señor nos ama en extremo, desea mucho nuestra salvación y se muestra solícito en oír lo que le pedimos. Los príncipes del mundo a pocos dan audiencia, dice San Juan Crisóstomo, pero Dios la concede a todo el que la pide. Afectos y súplicas. Os adoro, eterno Dios, y os doy gracias por todos los beneficios que me habéis concedido, creándome, redimiéndome por medio de mi Señor Jesucristo, haciéndome hijo de su Santa Iglesia, esperándome cuando me hallaba en pecado y perdonándome muchas veces. Ah, Dios mío, no os hubiera ofendido si en las tentaciones hubiese acudido a vos. Gracias también os doy porque me habéis enseñado que toda mi felicidad se funda en la oración, en pediros los dones que necesito. Yo os pido, pues, en nombre de Jesucristo, que me deis gran dolor de mis culpas, la perseverancia en vuestra gracia, buena y piadosa muerte y la gloria eterna, y, sobre todo, el sumo don de vuestro amor y la perfecta conformidad con vuestra voluntad santísima. Harto sé que no lo merezco, pero lo ofrecisteis a quien lo pidiere en nombre de Cristo, y yo, por los merecimientos de Jesucristo, lo pido y espero. Oh María, vuestras súplicas alcanzan cuanto piden. Orad por mí. Punto 2. Consideremos, además, la necesidad de la oración. Dice San Juan Crisóstomo que así como el cuerpo sin alma está muerto, así el alma sin oración se halla también sin vida, y que tanto necesitan las plantas el agua para no secarse, como nosotros la oración para no perdernos. Dios quiere que nos salvemos todos y que nadie se pierda. Espera con paciencia por amor de vosotros, no queriendo que perezca ninguno, sino que todos se conviertan a penitencia.
pero también quiere que le pidamos las gracias necesarias para nuestra salvación, puesto que, en primer lugar, no podemos observar los divinos preceptos y salvarnos sin el auxilio actual del Señor, y, por otra parte, Dios no quiere, en general, darnos esas gracias si no se las pedimos. Por esta razón dice el Santo Concilio de Trento que Dios no impone preceptos imposibles, porque, o nos da la gracia próxima y actual necesaria para observarlos, o bien nos da la gracia de pedirle esa gracia actual. Y enseña San Agustín que, excepto las primeras gracias que Dios nos da, como son la vocación a la fe, o a la penitencia, todas las demás, y especialmente la perseverancia, Dios las concede únicamente a los que se las piden. Infieren de aquí los teólogos, con San Basilio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Clemente de Alejandría y otros muchos, que para los adultos es necesaria la oración, con necesidad de medio. De suerte que, sin orar, a nadie le es posible salvarse. Y esto dice el doctísimo Lesio, debe tenerse como de fe. Los testimonios de la Sagrada Escritura son concluyentes y numerosos, es menester orar siempre. Orad para que no caigáis en la tentación. Pedid y recibiréis. Orad sin intermisión. Las citadas palabras es menester, orad, pedid, según general sentencia de los doctores con el angélico Santo Tomás, imponen precepto que obliga bajo culpa grave, especialmente en dos casos: primero, cuando el hombre se halla en pecado; segundo, cuando está en peligro de pecar. A lo cual añaden comúnmente los teólogos que quien deja de orar por espacio de un mes o más tiempo, no está exento de culpa mortal. Puede verse a Lesio en el lugar citado. Y toda esta doctrina se funda en que, como hemos visto, la oración es un medio sin el cual no es posible obtener los auxilios necesarios para la salvación. Pedid y recibiréis. Quien pide, alcanza. De suerte decía Santa Teresa, que quien no pide no alcanzará. Y el apóstol Santiago exclama, no alcanzáis porque no pedís. Singularmente es necesaria la oración para obtener la virtud de la continencia. Y como llegué a entender que de otra manera no podía alcanzarla, si Dios no me la daba, acudí al Señor y le rogué. Resumamos lo expuesto considerando que quien ora se salva, y quien no ora, ciertamente, se condena. Todos cuantos se han salvado lo consiguieron por medio de la oración. Todos los que se han condenado se condenaron por no haber orado. Y el considerar que tan fácilmente hubieran podido salvarse orando, y que ya no es tiempo de remediar el mal, aumentará su desesperación en el infierno. Afectos y súplicas. Como he podido, Señor, vivir hasta ahora tan olvidado de vos. Preparadas teníais todas las gracias que yo debiera haber buscado, solo esperabais que os las pidiese, pero no pensé más que en complacer a mi sensualidad, sin que me importase verme privado de vuestro amor y gracia. Olvidad, Señor, mi ingratitud, y tened misericordia de mí, perdonad las ofensas que os hice, y concededme el don de la perseverancia, auxiliándome siempre, oh Dios de mi alma, para que no vuelva a ofenderos. No permitáis que de vos me olvide, como os olvidé antes. Dadme luz y fuerza para encomendarme a vos, especialmente cuando el enemigo me mueva a pecar. Otorgadme, Dios mío, esta gracia por los méritos de Jesucristo y por el amor que le tenéis. Basta, Señor, basta de culpas. Quiero amaros en el resto de mi vida. Dadme vuestro santo amor, y Él haga que os pida vuestro auxilio siempre que me halle en peligro de perderos pecando. María Santísima, mi esperanza y amparo, de vos espero la gracia de encomendarme a vos y a vuestro divino Hijo en todas mis tentaciones. Socorredme, Reina mía, por amor de Cristo Jesús. Punto 3. Consideremos, por último, las condiciones de la buena oración. Muchos piden y no alcanzan, porque no ruegan como es debido. Para orar bien menester es, ante todo, humildad. Dios resiste a los soberbios, y a los humildes da gracia. Dios no oye las peticiones del soberbio, pero nunca desecha la petición de los humildes, aunque hayan sido pecadores. Al corazón contrito y humillado no le despreciarás, Señor. En segundo lugar, es necesaria la confianza. Ninguno esperó en el Señor y fue confundido. Con este fin nos enseñó Jesucristo que al pedir gracias a Dios le demos nombre de Padre nuestro, para que le roguemos con aquella confianza que un hijo tiene al recurrir a su propio Padre. Quien pide confiado, todo lo consigue. Todas cuantas cosas pidiereis en la oración, tened viva fe de conseguirlas y se os concederán. ¿Quién puede temer, dice San Agustín,
que falte lo que prometió Dios, que es la misma verdad. No es Dios como los hombres, que no cumplen a veces lo que prometen, o porque mintieron al prometer, o porque luego cambian de voluntad. Como había el Señor, añade el santo, de exhortarnos tanto a pedirle gracias, si no hubiere de concedérnoslas. Al prometerlo se obligó a conceder los dones que le pidamos. ¿Acaso piense alguno que, por ser pecador, no merece ser oído? Mas responde Santo Tomás que la oración con que pedimos gracias no se funda en nuestros méritos, sino en la misericordia divina. Todo aquel que pide, recibe, es decir, todos, sean justos o pecadores. El mismo Redentor nos quitó todo temor y duda en esto cuando dijo, en verdad os digo que os dará el Padre todo lo que pidiereis en mi nombre, o sea, si carecéis de méritos, los míos os servirán para con mi Padre. Pedidle en mi nombre, y os prometo que alcanzaréis lo que pidiereis. Pero es preciso entender que tal promesa no se refiere a los dones temporales, como salud, hacienda u otros, porque el Señor a menudo nos niega justamente estos bienes, previendo que nos dañarían para salvarnos. Mejor conoce el médico que el enfermo lo que ha de ser provechoso, dice San Agustín, y añade que Dios niega a algunos por misericordia lo que a otros concede airado. Por lo cual solo debemos pedir las cosas temporales bajo la condición de que convengan al bien del alma. Y, al contrario, las espirituales, como el perdón, la perseverancia, el amor de Dios y otras gracias semejantes, deben pedirse absolutamente con firme confianza de alcanzarlas. Pues si vosotros, siendo malos, dice Jesucristo, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará espíritu bueno a los que se lo pidieren. Es, sobre todo, necesaria la perseverancia. Dice Cornelio a Lápide que el Señor quiere que perseveremos en la oración hasta ser importunos, cosa que ya expresa la Escritura Sagrada, es menester orar siempre. Vigilad orando en todo tiempo. Orad sin intermisión, lo mismo que el texto que sigue, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bastaba haber dicho pedid, mas quiso el Señor demostramos que debemos proceder como los mendigos, que no cesan de pedir e insisten y llaman a la puerta hasta que obtienen la limosna. Especialmente la perseverancia final es gracia que no se alcanza sin continua oración. No podemos merecer por nosotros mismos esa gracia, mas por la oración, dice San Agustín, en cierto modo la merecemos. Oremos, pues, siempre, y no dejemos de orar si queremos salvarnos. Los confesores y predicadores exhorten de continuo a orar si desean que las almas se salven. Y, como dice San Bernardo, acudamos siempre a la intercesión de María. Busquemos la gracia, y busquémosla por intercesión de María, que alcanza cuanto desea y no puede engañarse. Afectos y súplicas. Espero, Señor, que me habréis perdonado, pero mis enemigos no dejarán de combatirme hasta la hora de la muerte, y si no me ayudáis, volveré a perderme. Por los merecimientos de Cristo, os pido la santa perseverancia. No permitas que me aparte de ti. El mismo don os pido para cuantos se hallan en vuestra gracia. Y confiado en vuestras promesas, seguro estoy de que me concederéis la perseverancia si continúo pidiéndoosla. Y con todo, temo, Señor, temo el no acudir a vos en las tentaciones y recaer por ello en mis culpas. Os ruego, pues, que me concedáis la gracia de que jamás deje de orar. Haced que en los peligros de pecar me encomiende a vos e invoque en auxilio mío los nombres de Jesús y María. Así, Dios mío, me propongo hacerlo, y así espero que lo conseguiré con vuestra gracia. Oídme, por el amor a Jesucristo. Y vos, María, Madre nuestra, alcanzadme que, en los peligros de perder a Dios, recurra siempre a vos y a vuestro Hijo divino. Consideración 31, de la perseverancia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 13. Punto 1. Dice San Jerónimo que muchos empiezan bien, pero pocos son los que perseveran. Bien comenzaron un Saúl, un Judas, un Tertuliano, pero acabaron mal, porque no perseveraron como debían. En los cristianos no se busca el principio, sino el fin. El Señor prosigue diciendo el santo, no exige solamente el comienzo de la buena vida, sino su término. El fin es el que alcanzará la recompensa. De aquí que San Lorenzo Justiniano llame a la perseverancia puerta del cielo. Quien no hallare esa puerta no podrá entrar en la gloria. Tú, hermano mío, que dejaste el pecado y esperas con razón que habrán sido perdonadas tus culpas,
Disfrutas de la amistad de Dios, pero todavía no estás en salvo ni lo estarás mientras no hayas perseverado hasta el fin. Empezaste la vida buena y santa. Da por ello 1000 veces gracias a Dios, mas advierte que, como dice San Bernardo, al que comienza no se le ofrece el premio, sino que solo se lo da al que persevera. No basta correr en el estadio, sino proseguir hasta alcanzar la corona, dice el apóstol. Has puesto mano en el arado, has comenzado a vivir bien, pues ahora más que nunca debes temer y temblar. ¿Por qué? Porque si, lo que Dios no quiera, volvieses la vista atrás y tomases a la mala vida, te excluiría Dios del premio de la gloria. Ahora, por la gracia de Dios, huyes de las ocasiones malas y peligrosas, frecuentas los sacramentos, haces cada día meditación espiritual. Dichoso tú si así continúas, y si nuestro Señor Jesucristo así te halla cuando venga a juzgarte. Mas no creas que por haberte resuelto a servir a Dios se te hayan acabado las tentaciones y no vuelvan a combatirte más. Oye lo que dice el Espíritu Santo: hijo, cuando llegues al servicio de Dios, prepara tu alma a la tentación. Sabe, pues, que ahora más que nunca debes prepararte para el combate, porque nuestros enemigos, el mundo, el demonio y la carne, ahora más que nunca se aprestarán a moverte guerra con el fin de que pierdas cuanto hubieres conquistado. San Dionisio Cartusiano afirma que cuanto más se entrega uno a Dios, con tanto mayor empeño procura el infierno vencerle. Y esta verdad se declara bastantemente en el Evangelio de San Lucas, donde dice: cuando un espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y no hallándole, dice: me volveré a mi casa, de donde salí. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran dentro y moran allí. Y lo postrero de aquel hombre es peor que lo primero, o sea, cuando el demonio se ve arrojado de un alma no halla descanso ni reposo, y emplea todas sus fuerzas en procurar dominarla de nuevo. Pide auxilio a otros espíritus del mal, y si consigue entrar otra vez en aquella alma, le producirá segunda ruina, más grave que la primera. Considerad, pues, qué armas vais a emplear para defenderos de esos enemigos y conservar la gracia de Dios. Para no ser vencidos del demonio no hay mejor arma que la oración. Dice San Pablo que no tenemos que pelear contra hombres de carne y hueso como nosotros, sino contra los príncipes y potestades del infierno, con lo cual quiere advertirnos que carecemos de fuerzas para resistir a tanto poder, y que, por consiguiente, necesitamos que Dios nos ayude. Con ese auxilio lo podemos todo, decía el apóstol, y todos debemos repetir lo mismo. Pero ese auxilio no se alcanza más que pidiéndole en la oración. Pedid y recibiréis. No nos fiemos de nuestros propósitos, que si en ellos confiamos estaremos perdidos. Toda nuestra confianza, cuando el demonio nos tentare, la hemos de poner en la ayuda de Dios, encomendándonos a Jesús y a María Santísima. Y muy especialmente debemos hacer esto en las tentaciones contra la castidad, porque son las más temibles y las que ofrecen al demonio más frecuentes victorias. Por nosotros mismos no disponemos de fuerzas para conservar la castidad. Dios ha de dárnoslas. Y como llegué a entender, exclama Salomón, que de otra manera no podía alcanzar continencia si Dios no me la daba, acudí al Señor y le rogué. Preciso es, pues, en tales tentaciones, acudir enseguida a Jesucristo y a su Santa Madre, e invocar a menudo los santísimos nombres de Jesús y María. Quien así lo hiciere, vencerá. El que no lo haga será vencido. Afectos y súplicas. Ah, Señor, no me arrojes de tu presencia. Bien sé que no me abandonarás y no soy yo el primero en dejarte, pero la experiencia de mi flaqueza me inspira temor. Dadme, Dios mío, la fortaleza que necesito contra el poder del infierno, que desea reducirme de nuevo a su odiosa servidumbre. Os lo pido por el amor de Jesucristo. Estableced, Señor, entre vos y yo una perpetua paz que jamás se altere, y para ello dadme vuestro santo amor. El que no os ama, muerto está. Libradme de esa muerte desdichada, oh Dios de mi vida. Vos sabéis que me hallaba perdido, y que por obra de vuestra clemencia he llegado al estado en que me encuentro, con la esperanza de que poseo vuestra gracia. Por la amarga muerte que por mí sufristeis, no permitáis, Jesús mío, que voluntariamente pierda tan alto don. Os amo sobre todas las cosas, y espero verme siempre enlazado a ese divino amor, y con él morir, y en él vivir eternamente. Oh María, a quien llamamos Madre de la Perseverancia, por vuestra intercesión se alcanza esa gran merced. A vos la pido, y de vos la espero.
Punto 2. Veamos ahora cómo se ha de vencer al mundo. Gran enemigo es el demonio, mas el mundo es peor. Si el demonio no se sirviese de él, de los hombres malos, que forman lo que llamamos mundo, no lograría los triunfos que obtiene. No tanto amonesta el Redentor que nos guardemos del demonio como de los hombres. Estos son a menudo peores que aquellos, porque a los demonios se los ahuyenta con la oración e invocando los nombres de Jesús y de María, pero los malos enemigos, si mueven a alguno a pecar y les responde con buenas y cristianas palabras, no huyen ni se reprimen, sino que le excitan y tientan más, y se burlan de él llamándole necio, cobarde o menguado, y cuando otra cosa no pueden, le tratan de hipócrita, que finge santidad. Y no pocas almas tímidas o débiles, por no oír tales burlas e improperios, siguen a aquellos ministros de Lucifer y pecan miserablemente. Persuádete, pues, hermano mío, de que si quieres vivir piadosamente, los impíos, los malvados te menospreciarán y se burlarán de ti. El que vive mal no puede tolerar a los que viven bien, porque la vida de estos les sirve de continuo reproche y porque quisiera que todos le imitasen para acallar el remordimiento que le ocasiona la cristiana vida de los demás. El que sirve a Dios, dice el apóstol, tiene que ser perseguido del mundo. Todos los santos sufrieron rudas persecuciones. ¿Quién más santo que Jesucristo? Pues el mundo le persiguió hasta darle afrentosa muerte de cruz. No ha de sorprendernos esto, porque las máximas del mundo son del todo contrarias a las de Jesucristo. A lo que aquel estima llama Cristo locura. Y al contrario, el mundo tiene por demencia lo que alaba y aprecia nuestro Redentor, como son las cruces, dolores y desprecios. Pero consolémonos, que si los malos nos maldicen y vituperan, Dios nos bendice y ensalza. No basta ser alabados de Dios, de María Santísima, de los ángeles y santos y de todos los buenos. Dejemos, pues, que los pecadores digan lo que quisieren y prosigamos sirviendo a Dios, que tan fiel y amoroso es para los que le aman. Cuanto mayores fueren los obstáculos y contradicciones que hallemos practicando el bien, tanto más grandes serán la complacencia del Señor y nuestros méritos. Imaginemos que en el mundo solo Dios y nosotros existimos, y cuando los malvados nos censuren, encomendémoslos al Señor, y dándole gracias por la luz que a nosotros nos alumbra y a ellos les niega, prosigamos en paz nuestro camino. Nunca nos cause rubor el ser y parecer cristianos, porque si nos avergonzamos de ello, Jesucristo se avergonzará de nosotros, según nos anunció. Si queremos salvarnos, es menester que estemos firmemente resueltos a padecer fuerza y a violentarnos siempre. Estrecho es el camino que conduce a la vida. El reino de los cielos se alcanza a viva fuerza, y los que se la hacen a sí mismos son los que le arrebatan. Quien no se hace violencia no se salvará. Y esto es irremediable, porque si queremos practicar el bien, tenemos que luchar contra nuestra rebelde naturaleza. Singularmente, debemos violentarnos al principio para extirpar los malos hábitos y adquirir los buenos, puesto que después la buena costumbre convierte en cosa fácil y dulce la observancia de la buena ley. Dijo el Señor a Santa Brígida que a quien sufre la primera punzada de las espinas practicando las virtudes con valor y paciencia, después esas mismas espinas se le truecan en rosas. Atiende, pues, cristiano, y oye a Jesús, que te dice como al paralítico, mira que ya estás sano, no quieras pecar más, porque no te suceda cosa peor. Entiende, añade San Bernardo, que si por tu desgracia vuelves a recaer, tu ruina será peor que todas las de tus primeras caídas. Ay de aquellos, dice el Señor, que emprenden el camino de Dios y luego le dejan. Serán castigados como rebeldes a la luz, y la pena de esos infelices, que fueron favorecidos e audis residere quam incidere esse deterius. Iluminados con las luces de Dios, e infieles después, será quedar del todo ciegos y así acabar su vida hundidos en la culpa. Mas si el justo se desviare de su justicia, ¿por ventura vivirá? No se hará memoria de ninguna de las obras justas, por su pecado morirá. Afectos y súplicas. Ah, Dios mío, ¿cuántas veces he merecido castigo semejante, ya que tantas dejé el pecado por las luces y mercedes que me disteis, y luego miserablemente recaí en la culpa? Os doy infinitas gracias por vuestra clemencia en no haberme abandonado a mi ceguedad, privándome de vuestras luces como yo merecía. Os quedo obligadísimo, y sería harto ingrato si volviese a separarme de vos. No será así, Redentor mío, antes bien, espero que en el resto de mi vida, y en toda la eternidad, he de alabar y cantar vuestras misericordias, amándoos siempre sin perder vuestra divina gracia.
Mi pasada ingratitud, que maldigo y aborrezco sobre todo mal, me servirá de acicate para llorar las ofensas que os hice y para inflamarme en amor a vos, que me habéis acogido a pesar de mis pecados, y me habéis otorgado tan altas mercedes. Os amo, Dios mío, digno de infinito amor. Desde hoy seréis mi único amor, mi único bien. Oh eterno Padre, por los merecimientos de Jesucristo os pido la perseverancia final en vuestro amor y gracia, y sé que me la concederéis si continúo pidiéndoosla. Mas, ¿quién me asegura de que así lo haré? Por eso, Dios mío, os ruego que me deis la gracia de que siempre os pida ese precioso don. Oh María, mi abogada, esperanza y refugio, alcanzadme con vuestra intercesión constancia para pedir a Dios la perseverancia final. Os lo ruego por vuestro amor a Cristo Jesús. Punto 3. Consideremos lo que atañe al tercer enemigo, la carne, que es el peor de todos, y veamos cómo hemos de combatirle. En primer lugar, con la oración, según ya hemos visto. En segundo lugar, huyendo de las ocasiones, como vamos a ver y ponderar atentamente. Dice San Bernardino de Siena que el más excelente consejo, que es casi la base y fundamento de la vida religiosa, consiste en que huyamos siempre de las ocasiones de pecar. Obligado por exorcismos, confesó una vez el demonio que ningún sermón le es más aborrecible que aquellos en que se exhorta a huir de las malas ocasiones. Y con harta razón, porque el demonio se ríe de cuantas promesas y propósitos forme un pecador arrepentido, si no se aparta éste de tales ocasiones. La ocasión, especialmente en materia de placeres sensuales, es como una venda puesta ante los ojos, que no permite ver ni propósitos, ni instrucciones, ni verdades eternas, que ciega, en fin, al hombre y le hace olvidarse de todo. Tal fue la perdición de nuestros primeros padres, el no huir de la ocasión. Dios les había prohibido alzar la mano al fruto vedado. Nos mandó Dios, dijo Eva a la serpiente, que no comiéramos ni le tocásemos. Pero la imprudente le vio, le tomó y comió. Empezó por admirar la manzana, la tomó después con la mano, y al cabo comió de ella. Quien voluntariamente se expone al peligro, en él perecerá. Advierte San Pedro que el demonio anda dando vueltas alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. De suerte que para volver a entrar en un alma que lo arrojó de sí, dice San Cipriano, solo aguarda la ocasión oportuna. Si el alma se deja seducir para ponerse en peligro, de nuevo se apoderará de ella el enemigo y la devorará sin remedio. El abad Guerrico dice que Lázaro resucitó atado de manos y de pies, y por eso quedó sujeto a la muerte. Infeliz del que resucite ligado por las ocasiones. A pesar de su resurrección, volverá a morir. El que quiera salvarse necesita renunciar no solo al pecado, sino también a las ocasiones de pecar, es decir, debe apartarse de este compañero, de aquella casa, de cierto trato y amistad. Podrá decir alguno que, al mudar de vida, abandonó todo fin ilícito en sus relaciones con determinadas personas, y que, por tanto, no hay ya temor de tentaciones. Recordaré a propósito de esto lo que se cuenta de ciertos osos de Mauritania, que acostumbran cazar monos. Estos animales, al ver a su enemigo, trepan a los árboles. Mas el oso tiéndase en tierra, fingiéndose muerto, y apenas los monos, confiados, bajan al suelo, se levanta, les da caza y los devora. Así el demonio finge que están muertas las tentaciones, y cuando los hombres descienden a las ocasiones peligrosas, les presentan de improviso la tentación con que los vence. Cuántas almas desventuradas que frecuentaban la oración y la comunión, y que podían llamarse santas, llegaron a ser presa del infierno por no haber evitado las malas ocasiones. Refiérase en la historia eclesiástica que una santa señora, dedicada a la piadosa obra de recoger y enterrar los cuerpos de los mártires, halló uno que aún tenía vida. Lo llevó a su casa, le cuidó y curó. Y acaeció luego que, por la ocasión próxima, esos dos santos, que así se les podía llamar, perdieron la gracia de Dios, y luego la misma fe cristiana. Mandó el Señor a Isaías predicar que toda carne es heno. Y, comentando este pasaje, dice San Juan Crisóstomo, ¿es posible que el heno deje de arder si se le pone al fuego? Imposible, añade San Cipriano. Es el estar en la hoguera y no quemarse. Nuestra fortaleza, advierte el profeta, es como la de la estopa en las llamas. Y también Salomón nos dice que sería un loco el que pretendiese caminar sobre ascuas sin que se le abrasaran las plantas de los pies. Pues no es menor locura la del que pretenda ponerse en ocasiones y no caer en falta.
menester es huir del pecado como de la serpiente venenosa. Preciso es evitar, no solo la mordedura de la serpiente, dice Walfrido, sino el tocarla y hasta el aproximarse a ella. Dirás, tal vez, que aquella casa, aquella amistad favorecen tus intereses. Pues si aquella casa es para ti camino del infierno y no renuncias a salvarte, es en absoluto preciso que la abandones resueltamente. Si tu ojo derecho, dice el Señor, fuese para ti motivo de condenación, debes arrancarle y arrojarle lejos de ti. Nótense las palabras ABST del texto, es necesario tirarle, no cerca, sino lejos, o sea, hay que evitar todas las ocasiones. Decía San Francisco de Asís que a las personas espirituales y entregadas a Dios las tienta el demonio de muy diferente manera que a las que viven mal. Al principio no las ata con una cuerda, sino con un cabello, después, con un hilo, luego, con un cordel, y, por último, con la cuerda potente que les arrastra al pecado. El que desee, pues, librarse de tales riesgos, deseche desde el principio esas ligaduras de un cabello, huya de todas las ocasiones peligrosas, trato, saludos, obsequios y otras semejantes, y, sobre todo, el que haya tenido hábitos de impureza no se contente con evitar las ocasiones próximas, sino huye también de las remotas, volverá a recaer. Quien desee verdaderamente salvarse ha de formar y renovar con suma frecuencia la resolución de no apartarse nunca de Dios, repitiendo a menudo aquella frase de los santos, piérdase todo, pero jamás a Dios. Mas no basta semejante resolución de no perder a Dios si no usamos de los medios ordenados para no perderle. El primero es, como ya se ha dicho, huir de las ocasiones. El segundo, frecuentar los sacramentos de la confesión y comunión, porque en la casa que se limpia a menudo no impera la inmundicia. Con la confesión se mantiene pura el alma y se alcanza no solamente la remisión de las culpas, sino fuerza para resistir las tentaciones. La Sagrada Comunión se llama pan del cielo, porque así como al cuerpo le es imposible vivir sin el alimento de la tierra, así el alma no puede vivir sin ese manjar celestial. Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre ni bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y, al contrario, a quien con frecuencia come ese pan le está prometido que vivirá eternamente. Por esto el Santo Concilio de Trento llama a la comunidad medicina que nos libra de los pecados veniales y nos preserva de los mortales. El tercer medio es la meditación, o sea la oración mental, acuérdate de tus postrimerías, y no pecarás jamás. El que tenga siempre ante la vista las verdades eternas, la muerte, el juicio, la eternidad, no caerá en pecado. Dios nos ilumina en la meditación y nos habla interiormente, enseñándonos lo que debemos hacer y las cosas de que debemos huir. La llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Es la meditación como venturosa hoguera donde nos encendemos en amor divino. Y, finalmente, según ya hemos considerado, para conservarnos en gracia de Dios nos es absolutamente necesario que oremos siempre y pidamos las gracias de que hemos menester. Quien no hace oración mental, difícilmente ruega, y no rogando, ciertamente se perderá. Debemos, pues, usar de todos esos medios para salvarnos y llevar vida bien ordenada. Por la mañana, al levantarnos, hemos de hacer los cristianos ejercicio de acción de gracias, amor, ofrecimientos y propósitos, con oraciones a Jesús y a la Virgen para que nos preserven de pecado en aquel día. Después haremos la meditación y oiremos la Santa Misa. Durante el día tendremos lectura espiritual y haremos la visita al Santísimo Sacramento y a la Divina Madre. Y por la noche hemos de rezar el rosario y hacer examen de conciencia. Debemos comulgar una o más veces por semana, según disponga el director espiritual que tengamos elegido, para obedecerle constantemente. Muy útil sería hacer ejercicios espirituales en alguna casa religiosa. Hemos de honrar también a María Santísima con algún especial obsequio, como, por ejemplo, ayunando los sábados. Es madre de perseverancia y ofrece este don a quien la sirve. Los que obran por mí, no pecarán. Por último, y sobre todo, es necesario que pidamos a Dios la santa perseverancia, especialmente en tiempo de tentaciones, invocando entonces más a menudo los santísimos nombres de Jesús y María, si la tentación persistiera. Si así lo hiciereis, os salvaréis seguramente, y si no, ciertamente seréis condenados. Afectos y súplicas. Amadísimo Redentor mío, gracias os doy por la luz con que me ilumináis y por los medios que me ofrecéis para salvarme. Ofrezco emplearlos sin falta. Dadme vos vuestro auxilio para seros fiel.
deseáis que me salve, y yo así lo deseo también, principalmente para agradar a vuestro amantísimo corazón, que tanto desea mi bien. No quiero, Dios mío, resistir más al amor que me manifestáis, por el cual me sufristeis con tanta paciencia cuando yo os ofendía. Me invitáis a que os ame, y amaros, Señor, es mi único deseo. Os amo, bondad infinita os amo, infinito bien. Y os ruego, por los merecimientos de Cristo, que no me permitáis ser nuevamente ingrato. O acabad con mi ingratitud, o acabad con mi vida. Concluid, Dios mío, la obra que habéis comenzado. Dadme luces, fuerza y amor. Oh María Santísima, que sois tesorera de las gracias, auxiliadme vos. Admitidme, como deseo, por siervo vuestro, y rogad a Jesús por mí. Espero, por los méritos de Jesucristo, y después por los vuestros, que me he de salvar.